Iniciaríamos con la primera participación que estaría a cargo o está a cargo de la compañera eh, Núñez, de María Luisa Núñez Baroja, y ella va a hablar sobre la pandemia de los y las desaparecidas en Puebla. Ella es miembro del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Adelante, María Luisa. Gracias, Gerardo. Muy buenas tardes a todos y pues es un verdadero honor estar al lado de grandes luchadores, héroes anónimos, que aun cuando no haya eh, estatuas uh, que, los, que les hagan honor, pero mientras hayamos, yo creo, alguien desde casa que sigamos sus pasos, será el mejor reconocimiento. Pues como ya lo decía Gerardo, nosotros como familia, bueno, soy fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Ciertamente inicié en la búsqueda de mi hijo Juan de Dios, de tus amigos Abraham y Vicente. Ellos fueron desaparecidos el viernes 28 de abril del año 2017 en mi municipio Palmar de Bravo. No me enfoco tanto a hablar sobre la búsqueda de Juan de Dios. A casi 4 años de su desaparición, sigue desaparecido. Seguimos sin encontrar pistas ni datos que nos lleven a dar con su paradero o con su localización. Sin embargo, la máscara, como dice el compañero Héctor, que con la que salgo a la calle todos los días, la máscara que ocupo cada día de mi vida es la de todos nuestros desaparecidos. Por eso quise que en nuestro cartel figurara la imagen del colectivo con las fotos de todos y de todas las desaparecidas. Consideramos nosotros que más allá de la pandemia del COVID, que sin duda ha sido muy lacerante y arrasadora en este último año, afortunadamente países científicos, médicos especializados, potencias mundiales, se han enfocado a crear una vacuna, a crear la cura. Se han tomado medidas inmediatas desde el gobierno federal, desde las instituciones, con medidas sanitarias. Sin embargo, la pandemia de las desapariciones no se está atendiendo de ninguna manera, ni desde las grandes potencias, que en este caso hablamos de los países al sur de México, ni desde el gobierno federal, lo tengo que decir, es la realidad para nosotros, ni mucho menos desde el gobierno estatal. Se está trabajando, se está creando una vacuna para abatir la desaparición de personas, ni mucho menos para encontrarlas. Puebla, como ustedes saben, hasta antes del 2018 no se hablaba de la desaparición de personas, pese a que, como ya lo decían, en el periodo, y tengo que decirlo, me molesta, pareciera que le estoy haciendo publicidad al morenogalismo, pero no podemos dejar de decir la verdad. Fue en este periodo cuando la desaparición de personas en nuestro estado se incrementó a un 900%. Aún así, nos seguían vendiendo la falacia de una Puebla segura. Aún así, el rostro que se veía al exterior del estado era la de una Puebla en pleno desarrollo, era la de una Puebla prometedora, cuando la realidad es que quienes estamos dentro del estado estábamos siendo sumergidos cada vez más en la inseguridad, en la injusticia y en la impunidad. Esta pandemia hoy en día se viene arrastrando, pese a los esfuerzos del gobierno federal actual por disponer de recursos y destinados a los estados para que implementen soluciones a la desaparición de personas, desde los estados se sigue minimizando. Decía el rector de la Ibero, Mario Patrón, hace unos días en una columna, que se ven muestras claras de la voluntad del gobierno del estado para tener este tema de las desapariciones en Puebla, habiéndose creado en noviembre del 2018 la Fiscalía encargada de investigar la desaparición de personas,
en febrero del 2019 la Comisión Estatal de Búsqueda. Sin embargo, estas instituciones, y pese a ser una obligación del Estado, porque así lo mandata la ley general en la materia, estas acciones no se tomaron por disponibilidad y por buena voluntad del Estado. Se llevaron a cabo y se crearon por la presión que empezamos a implementar desde las familias del colectivo, porque fuimos nosotros quien de manera formal, de manera mediática, en las calles, de manera pacífica, hemos estado exigiendo que se atienda esta pandemia. Urge en el país, urge en Puebla, que se implementen políticas públicas tendientes a solucionar la desaparición de personas en dos vertientes. Primera, a buscar verdaderamente y a encontrar a todos los que hoy están desaparecidos. Y dos, a implementar políticas públicas reales, que sería la mejor inversión, de las mejores inversiones que pueda hacer el Estado para prevenir la desaparición de personas. Es importante para ello que el principal científico del Estado, el principal médico, quien puede disponer de los recursos para crear esta vacuna, que es el Ejecutivo del Estado, que es los tres poderes, tengan la humildad ante la necesidad, ante esta grave pandemia, de reconocer este problema. Es importante que deje de minimizarse. Es importante que dejen de decir que lo que va del año, de enero a febrero del 2021, solo hubo o se localizó al 86% de las personas reportadas como desaparecidas y que ninguna fue víctima del delito. Es importante que dejen de pretender maquillar las cifras. Es importante que dejen de culpar a las víctimas de la desaparición. Las personas no desaparecen porque quieren. Las personas no se ponen para desaparecer. Esto acontece dada la ineficacia y la ineficiencia de un Estado para garantizar a los gobernados la seguridad a que tenemos derecho. Es importante que el gobierno reconozca que Puebla está siendo azotada por la desaparición de personas. Es importante que el gobierno reconozca que el Estado es el responsable y que también tiene la obligación de atender y de proporcionar soluciones a este gran problema. A febrero del 2021, de acuerdo al Registro Nacional de Desapariciones, en México hay un aproximado de 83,750 desaparecidos, de los cuales el 3% corresponde a Puebla. Pareciera que se escucha poco decir el 3% de 83,750, pero estas cifras ni siquiera tendrían que ocurrir. Hablando en Puebla aproximadamente de por lo menos 1,500 desaparecidos, hablando de denuncias, más las desapariciones que no se han denunciado por diferentes causas, principalmente por la desconfianza a la Fiscalía. Es importante que no se minimice. No tendría que haber ni siquiera un desaparecido, ni en Puebla, ni en ningún estado del país, ni en ninguna parte del mundo. Es importante que el Estado permita dejarse acompañar por las voces de la experiencia, por las familias que son quienes hemos sido obligadas a tener que aprender en nuestro caminar, empezando solas. Es importante que el Estado, que las instituciones, que los servidores públicos tengan la humildad, tengan un poco de honorabilidad y se acerquen a las familias, porque detrás de una desaparición forzada de personas, que solo es un delito la desaparición forzada de personas y que ellos siempre pretenden engañarnos con las personas no localizadas, es importante que ellos tengan ese acercamiento a las familias y conozcan que aparejada a la desaparición de un integrante de la familia, existen múltiples violaciones a diversos derechos humanos de la familia, empezando porque a quienes les arrebatan un padre o una madre, les están arrebatando el derecho de crecer dentro de una familia. Empezando porque
Si, continuando, porque si es el padre el proveedor de esa familia, entonces, además de dejar a sus hijos huérfanos, también los dejan sin el principal proveedor. La madre, teniendo la necesidad de tener que trabajar y fungir como proveedor y como padre. Y esto implica, aunque no se quiera, implica el dejar también solos a los niños. Implica que si la madre tiene que ir a trabajar, a los niños los tiene que dejar o solitos en casa o encargados con otro familiar, que muchas veces también son víctimas de otro tipo de maltratos. Y que estos niños, que estas madres, mujeres como Minita, que busca José Martín desde el 2018, una mujer de 79 años de edad en Amozoc, por sí sola y con muletas y con andadera, tiene que salir a buscar a su hijo. Porque lo que la fiscalía hace no es suficiente, no es oportuno, ni es pertinente para buscar a su hijo. Es importante que aun cuando nosotros los que estamos aquí, los que vivimos, estamos conscientes de lo lacerante y de lo abrumador que resulta la desaparición de alguien en casa, es importante que esta otra cara, estas múltiples caras que traía aparejada la desaparición de personas, las vea el Estado. Hemos aprendido con todo esto que no es funcional si caminamos solos en esta travesía, que no va a funcionar jamás si María Luisa solo se enfoca a buscar a su hijo, que no va a funcionar jamás si no volteamos a ver a quienes de manera similar viven a otros. Es importante que Voz de los Desaparecidos no solo se enfoque a buscar y a pugnar, a reclamar y a luchar por los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias. Es importante que se creen estos abrazos, estos lazos como ahora con ustedes, porque también desde los derechos de los pueblos originarios, desde los derechos ambientales, desde ahí, desde la vulneración de esos derechos, también se le está vulnerando a las personas desaparecidas. La desaparición de personas no es un caso, no es una situación aislada. Todo va de la mano. Y de nosotros depende que el gobierno continúe siendo omiso, que el gobierno continúe presentando orejas sordas a este gran reclamo y a este grito que aqueja a miles y miles de familias en el Estado y en el país, por supuesto. 3 minutos. Es importante que el Estado disponga, más allá de disponer de una voluntad política, es importante que disponga de los recursos jurídicos, estructurales, administrativos, sociales, humanos, para abatir este problema. Estamos pendientes y aprovecho para hacerles una invitación, un recordatorio a los señores diputados de la presente legislatura en Puebla. Desde el año pasado, a principios del año pasado, les pusimos en sus manos la iniciativa de ley estatal misma que debe estar armonizada con la general. Al día de hoy ha sido un tema que no han volteado a ver. Al día de hoy ha sido un tema que les ha restado, que le han restado importancia. Y si bien, como dijera Mario Patrón, no va a ser ese instrumento jurídico el que solucione de tajo este problema, pero sí es dotar de mayores herramientas e instrumentos a quienes buscamos a nuestros desaparecidos en Puebla. Es por eso que para nosotros es importante poder estar en coordinación con todos ustedes, con todos los luchadores sociales, porque todas las luchas habla de personas, de seres humanos, y todas las luchas son importantes. Y es importante el fortalecimiento de todas y cada una de estas causas. Por todos nuestros desaparecidos hasta encontrarles. Gracias. Gracias, María Luisa, por este testimonio y por tu participación y por ser